El estado mental y el comportamiento. El estado mental. La observación del estado mental implica la valoración del comportamiento del animal en el ambiente que le rodea. El estado mental se define como el nivel de conciencia. Para un correcto mantenimiento del estado mental es indispensable la integridad del sistema nervioso central intracraneal, concretamente del tronco encéfalo y del cerebro. Existen varios grados de disminución del estado mental que se clasifican como depresión, desorientación, estupor y coma. La observación del estado mental permite una aproximación inicial a patologías de localización intracraneal que afecten el cerebro o al tronco encefálico. Conviene recordar que las lesiones que afectan el cerebro no suelen ser alternas del estado mental del paciente. En este momento se observa en un estado mental bien al paciente, está un poco nervioso, pero es por la condición en la que lo tenemos de pronto realizando el examen. Postura. Se define como la posición del cuerpo en el espacio. En el mantenimiento de una postura correcta interviene todo el sistema nervioso y especialmente el sistema vestibular. Al observarse la postura se debe prestar atención a la cabeza, el cuello, la columna, las extremidades y la cola. Implica un cambio continuo, voluntario e involuntario de la postura y la observación del animal mientras marcha permite apreciar déficits neurológicos. El animal tiene un desplazamiento correcto, un poco nervioso. Palpación. La primera parte de la exploración sobre el animal es la palpación. Suele realizarse previamente durante los exámenes físico y ortopédico. La palpación, esta requiere la exploración directa y cuidadosa de todo el animal. Debería palparse de forma sistemática la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades torácicas anteriores como posteriores. Se presenta especial atención en lo que es el aparato locomotor. En los músculos la palpación permite apreciar la masa, el tono muscular y puede evidenciar atrofia o dolor. También es importante palpar los huesos, especialmente las articulaciones, en busca de signos evidentes de tumefacción, inflamación o dolor. Postulares. Posicionamiento propioceptivo. Se sitúa el animal en postura cuadrúpeda, mientras la mano del clínico sostiene parcialmente el peso del paciente por el abdomen. La otra mano flexiona la parte más distal de la extremidad para que la superficie dorsal contactada con el suelo. La reacción normal corrige inmediatamente la posición, recuperando un aplomo correcto en la extremidad. También es posible evaluar el posicionamiento propioceptivo colocando una superficie lisa, ejemplo, una hoja de papel, entre la extremidad y el suelo, desplazarla lateralmente. También, en este caso, la respuesta de recuperación inmediata de la postura normal. Los déficits se detectan como retrasos o falta de recolocación de la extremidad, así como en los movimientos inadecuados durante la recuperación. Esta reacción es muy útil en las extremidades pélvicas, pero no tanto en las torácicas. La propiocepción consistente requiere de la integridad de los nervios sensorios periféricos, del tracto dorsal de la columna que va hacia el tálamo y hacia el lóbulo parietal, lugar donde se integra esta función. Se mantiene el animal con una extremidad como único punto de apoyo en el suelo. El clínico provoca el desplazamiento lateral del paciente mientras lo sujeta con la mano en la extremidad colateral a evaluar y la otra levantando el peso del tórax o del abdomen. La respuesta normal permite mantener el equilibrio a corregir la posición con pequeños saltos de la extremidad en contacto con el suelo. Los déficits en la prueba de salto implican la ausencia o retraso en el salto o una recolocación anormal de la extremidad.
Esta prueba se emplea normalmente para las extremidades torácicas y no tanto para las extremidades pélvicas. La iniciación de la respuesta de salto y colocación se origina en la corteza frontal y los núcleos basales. La coordinación de esta respuesta de salto y colocación se debe a la función normal de los tractos sensorios y motores caudales al cerebro medio. Debe tenerse en cuenta que esta prueba no entrega información específica para localización de la lesión. Carretilla con el cuello extendido. En carretilla se levanta las extremidades pélvicas del suelo y se fuerza al paciente a desplazarse hacia adelante. La respuesta normal se traduce en pequeños pasos coordinados de ambas extremidades torácicas que le permiten avanzar. En la carretilla con el cuello extendido debería mantenerse una extensión cervical para eliminar informaciones visuales que puedan compensar leves déficits neurológicos. Postulador extensor. El clínico se sitúa tras el paciente y lo sujeta con ambas manos en las fosas axilares, entre la región esternal y ancónea de cada uno de los lados, para levantarlo en posición vertical. A continuación, se desentiende lentamente hasta que las extremidades pélvicas contactan con el suelo. La respuesta normal requiere una extensión de las extremidades pélvicas mientras el animal se encuentra en voladas y pequeños pasos hacia atrás una vez que ha contactado con el suelo. Esta prueba valora específicamente la funcionalidad del sistema vestibular. Posicionamiento táctil, posicionamiento visual. Se sujeta al paciente alzado y posición horizontal y se le aproxima frontalmente hacia el borde de una mesa. En el posicionamiento táctil se extiende el cuello eliminando los estímulos visuales y el animal flexiona las extremidades una vez que ha contactado con la mesa. En el posicionamiento visual, el animal flexiona las extremidades al ver que se aproxima al borde de la mesa. Y hemimarcha. En la hemistasia el animal se sitúa en una posición cuadrúpeda y el clínico flexiona la extremidad torácica y pélvica ipsilaterales para mantenerlas sin que contacten con el suelo. La respuesta normal requiere recostar el peso en las dos extremidades en contacto con el suelo para mantener inmóvil, manteniendo el equilibrio. En la hemimarcha, partiendo de la posición de hemistasia, se fuerza el desplazamiento lateral del paciente. La respuesta normal requiere unos pequeños saltos, con las extremidades en contacto con el suelo para compensar el desplazamiento del peso. Extremidades torácicas. Reflejo extensor carporradial. Con el paciente de cúbito lateral, la extremidad torácica se flexiona con el codo de manera que forme un ángulo recto. El clínico percute con el martillo del vientre del músculo. Los reflejos son respuestas inconsistentes. Las vías sensitivas y motoras discurren en el nervio radial y su integración se establece en los segmentos medulares C7 y T1. Este se encuentra situado dorsolateral y proximal a la región del antebrazo. Tricipital. Con el paciente en decúbito lateral, la extremidad torácica se coloca con el codo en ligera flexión. El clínico sitúa un dedo sobre el tendón del músculo tricipital cerca del olecranon y estimula el tendón percutiendo sobre el lado del dedo. Reflejo bicipital. La extremidad torácica se coloca con el codo en ligera extensión. Se coloca un dedo sobre el tendón del músculo bíceps braquial cerca de su inserción distal y se percute sobre el dedo. En este caso, las vías sensitivas y motoras discurren por el nervio musculocutáneo y su integración se establece en los segmentos medulares C6 y C8. Reflejo rotuliano o patelar. El reflejo rotuliano es uno de los más sensitivos de desencadenar e interpretar. Se coloca el paciente de cúbito lateral con la extremidad pélvica semiflexión sostenida.
Las vías sensitivas y motoras discurren por la vía del nervio femoral y se integran en los segmentos medulares L7 y L6. Reflejo tibial craneal. Con el paciente de cúbito lateral y la extremidad pélvica en semiflexión, se percute en el vientre del músculo tibial craneal entre los bordes craneal y lateral de la tibia. Las vías sensitivas y motoras discurren por el nervio peroné y se integran en los segmentos medulares L6 y L7. En decúbito lateral se flexiona moderadamente la articulación tibiotarsal y se percute distalmente el tendón del músculo gastrocnemio cerca de su inserción del calcado. Las vías sensitivas y motoras discurren por el nervio tibial y se integran en los segmentos medulares L7 y S1. Reflejo flexor. Con el paciente en decúbito lateral y la extremidad en extensión se aplica una presión moderada en las almohadillas o entre las falanges distales. Los estímulos discurren por fibras ascendentes hasta la médula espinal entre los segmentos C6 y T2. Perineal. Con el animal en postura cuadrúpeda se extiende ligeramente la escola para estimular la zona perineal mediante un estímulo táctil a ambos lados de la región del perineo. Reflejo cutáneo del tronco o reflejo panicular. Para desencadenarlo, se pellizca la piel a ambos lados de la región paraespinal desde la región lumbar caudal y avanzando cranealmente hasta la región de la cruz. El nervio sensitivo del dermatoma estimulado conduce las aferencias hacia la médula espinal. Pares craneales. Vamos a evaluar lo que es la parte de los pares craneales, pero previamente, hacemos una revisión general del paciente. Miramos que se encuentre bien, tanto de aplomos, que el animal esté bien en la parte simétrica, sus ojos, en el rostro, sus músculos, no haya anormalidades, sus articulaciones. Está un poco tibio, pero es porque no nos conoce mucho. Mediante la observación inicial de la cabeza, el clínico evalúa la presencia de asimetrías o posiciones anómalas de los labios, los párpados y orejas. El nervio facial es el responsable de la inervación de los músculos cutáneos de la cabeza y por tanto de la expresión facial. Las lesiones del quinto nervio craneal, el trigémino, provoca anomalías en músculos faciales y asimetría en la posición de labios, párpados y orejas. Globos oculares. De la misma forma, se debería reparar en la posición y la simetría de los globos oculares, así como en el diámetro de los globos oculares. De la misma forma, se debería reparar en la posición y la simetría de los globos oculares, así como en el diámetro pupilar. Las lesiones en los músculos extraoculares o en su inervación a cargo del tercer nervio craneal, el óculo motor, el cuarto, el nervio troclear y el sexto, el nervio aducente. El reflejo palpebral se evoca mediante un estímulo táctil en los cantos laterales y nasal del párpado. La respuesta normal es el parpadeo. Este reflejo valora los nervios trigémino y facial como vías sensitivas y motoras respectivamente. Se evalúa los ramos oftálmico o maxilar del quinto nervio craneal, el trigémino. Según se estimula el canto nasal o lateral respectivamente. Con los dedos de una mano se realiza un movimiento rápido y breve hacia los ojos del animal. Este gesto no debería provocar movimientos de aire hacia los párpados, pero sí debería ser interpretado como una amenaza por el paciente. La respuesta esperada es el parpadeo en el lobo estimulado y quizás la retirada de la cabeza. Con este reflejo se evalúa el nervio óptico. Tocando la córnea con una sutura de nylon y estimulando al nervio oftálmico, rama del nervio trigémino, como respuesta el animal retrae el globo ocular vía nervio abducente y cierra los párpados vía nervio facial. Fisiológico, reflejo vestibulocular. A continuación se mueve la cabeza de lado a lado y de arriba abajo para observar los movimientos oculares y valorar el nistagmo.
Se tocan las diferentes regiones cutáneas de la cara, estimulando de esta forma la sensibilidad facial. Se evalúa principalmente la funcionalidad del nervio trigémino en su rama mandibular, maxilar y oftálmica. Antes de provocar el reflejo de deglución, el clínico abre la boca del paciente y mediante la observación debería descartar presencia de asimetrías en la lengua. A continuación se estimula la deglución, ejerciendo presión sobre el dorso de la lengua. Como respuesta, el animal cierra la boca y deglute. Este reflejo valora conjuntamente a los nervios glosofaríngeo y vago. El examen de los nervios craneales finaliza con la palpación de los músculos cervicales, el trapecio, homotrapecio, cleidocefálico y esternosefálico. Una lesión en el nervio accesorio suele derivar en atrofia e hipotonía.